El hombre de la altura no es tan raro como parece, ¿verdad? Nosotros venimos y vivimos a 3.600 metros y un poco más de repente, y nuestra fisiología se ha adaptado a los cambios de la presión atmosférica. En realidad, lo que varía de alguna forma es el tema de que nosotros manejamos algunas constantes fisiológicas inherentes al transporte de oxígeno y a la presión atmosférica. Entonces, eso nos hace nosotros, personas que en el tema cardiopulmonar, de repente tendemos a tener algunas variables que puedan ser relativamente diferentes en relación a quienes viven en la costa. Pero, de todos modos, es importante hacer una revisión porque hay muchas cosas que son muy interesantes. Este es el hospital obrero de la Caja Nacional de Salud, donde trabajamos. Ahí hemos realizado algunos estudios en los 10 últimos años. Hemos tratado de indagar alguna información referente a valores de la altura. Y como decía la doctora Escalera, la ciudad de La Paz ha sido construida prácticamente en una zona de montañas, donde la altitud puede variar entre una zona y la otra dentro de la misma ciudad. Entonces, dentro de la misma ciudad podemos tener no solamente cambios de la altitud entre más o menos 1.000 metros, sino un tema de temperatura y de clima. Entonces, eso es súper importante entender porque en La Paz tenemos variables y, por supuesto, a nivel del país, Bolivia es un país que el 60% es territorio bajo, gran parte amazónico, y Bolivia no es una zona, como todo el mundo piensa, que es parte solamente de la cordillera de los Andes. Entonces, ese es un detalle importante. El Instituto Boliviano de Biología de la Altura, hace ya mucho tiempo, ha publicado estos valores que son súper reveladores referentes al comportamiento del oxígeno. A la derecha tienen los valores a nivel del mar y a la izquierda tienen los valores a nivel de la altitud. Y fíjense que entre la presión del oxígeno ambiental, que es de 115 y de 160 en la costa, prácticamente la tendencia va cambiando de manera muy importante. Y definitivamente, al final ustedes ven que la presión a nivel de la mitocondria en la costa es de 1 milímetro de mercurio y a nivel de la altura la desconocemos aún. Y entonces eso significa que la presión a nivel alveolar, pues la presión a nivel capilar y arterial va disminuyendo significativamente en relación a los valores que manejan a nivel de la costa, ¿no? Y acá en esta imagen también publicada por el Instituto Boliviano de Biología de la Altura se ve cómo las presiones van cambiando en relación a la altitud. Entre los 3.600 metros y los 495 milímetros de mercurio de presión atmosférica en la ciudad de La Paz y los 760 aquí en Punta Cana, existe una diferencia absoluta en el comportamiento del oxígeno a nivel del aire, de la tráquea, los alvéolos, las arterias y los capilares, ¿no? Y por supuesto, los tejidos. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver cómo existe una tendencia a que las presiones del oxígeno a nivel de la altitud sí vayan cambiando. Eso ha hecho de que el hombre de la altura se adapte. ¿Y cómo se adapta? Pues aumentando la concentración de la hemoglobina y aumentando el número de glóbulos rojos. Entonces, en la altitud hay personas que en condiciones normales pueden tener un hematócrito por el rango de 58 a 60, 62, inclusive hay quienes los tienen en 65, imagínense, y niveles de hemoglobina que superan los 18 gramos por decilitro. Entonces, para un hombre de la altura, tener una concentración de hemoglobina de 18 a 20 probablemente sea un factor fisiológico normal. Y entonces, acá, en esta publicación, ya efectuada hace muchos años, se ratifica prácticamente por edad y sexo todas las variables del hemograma,
normal y natural del hombre de la altura, en el que ustedes pueden encontrar realmente diferencias significativas en relación a los valores que ustedes manejan a nivel de la costa, ¿no? Y todo eso justamente se logra por este interesante cuadro, que es la curva de disociación de la oximoglobina, donde la presión atmosférica, al generar una disminución de la presión arterial de oxígeno, pues genera una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha, estableciendo que la saturación de oxígeno a nivel de la altitud cambie y los valores sean totalmente diferentes a los que ustedes conocen en la costa. En este cuadro ustedes ven la diferencia entre la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato y la saturación como tal. El pH, que es lo más importante, es absolutamente idéntico a los valores de la costa, y en ese sentido, pues lo más importante es que el hombre de la altura maneja un pH absolutamente idéntico e igual que en el habitante de la costa. ¿Qué sucede cuando la presión arterial de oxígeno empieza a disminuir? En aquellas personas que ascienden a la altura tienen una reactancia vascular diferente y probablemente tengan una dificultad en adaptarse rápidamente a la altura. Entonces, cuando la presión arterial de oxígeno llega aproximadamente a 70, ya empieza a haber una especie de constricción vascular a nivel de los vasos de los pulmones, y cuando la cifra llega aproximadamente a 50, ya en algunas personas, no en todas, por eso no todos terminan con complicaciones respiratorias cuando llegan a la altura, tienen vasoconstricción severa, aumento de la presión hidrostática, generan redistribución del líquido, aumenta la ley de Starling y hay edema pulmonar, pero edema pulmonar de origen no cardiogénico, que esa es la diferencia con el otro tipo de edemas pulmonares que tenemos, y entonces eso hace que el pulmón se pueda congestionar en aquellas personas. Y además tenemos que entender que el habitante de la altura pues tiene que además adaptar su anatomía, y en situaciones de mucha altitud el tórax inclusive tiende a ser un poco más voluminoso, si me permiten el término, porque fíjense en esta imagen, las zonas de West, que todas las conocemos, pues se caracterizan fundamentalmente por sus tres puntos que son importantes. La parte apical, que se caracteriza por ser una zona muy bien ventilada pero mal perfundida, las zonas medias que tienen relativo equilibrio entre la perfusión y ventilación, y las bases que son bien perfundidas y bien ventiladas, ¿no? Inclusive el diafragma puede tener hipertrofia muscular en algunos pacientes, en algunos habitantes de altitudes superiores a los 4.000 metros de altura. Y eso genera, cuando existe la hiperreactividad vascular, por supuesto, la congestión que se presenta en el edema pulmonar de altura, que simplemente es una alteración en la presión hidrostática, donde el capilar es incapaz de mantener su condición natural, y entonces aumenta la presión hidrostática, hay flujo de líquido al intersticio, y solamente con reposo y oxígeno, en la mayor parte de las situaciones, el paciente con edema pulmonar de altura puede retornar a la condición natural. Entonces, ese es un tema muy interesante de conocerlo. Ustedes seguramente tienen mucho pánico para subir a la altura, pero en estas imágenes ustedes pueden ver lo que les había dicho, las zonas de West, que son las más importantes, y fundamentalmente el tema del edema pulmonar, como les había relatado, es una transición del flujo que sale al tercer espacio, debido a que la presión hidrostática pues se altera, y el reposo y el oxígeno son suficientes para que la persona pueda retornar a la condición natural. En otro tema,
El edema pulmonar de origen inflamatorio o no cardiogénico también, como es el distrés respiratorio. El distrés respiratorio lo conocemos en sepsis, en el COVID. El COVID ha sido prácticamente un proceso mixto que fundamentalmente era inflamatorio y trombótico a nivel de los pulmones, pero que en el tema del distrés como tal es importante entender algunas variables que son fundamentales. La primera, entender que existe la posibilidad de medir el agua pulmonar extravascular. Y el agua pulmonar extravascular a nivel de la costa tiene un rango aproximadamente de 3 a 7. A nivel de la altitud, nosotros con el sistema PICO, que es un alcance de monitoreo avanzado de la parte pulmonar, pues hemos encontrado algunos valores estimados de 3 a 10. El rango inferior es muy similar al de la costa, pero probablemente el hombre de la altura tenga la posibilidad de manejar un volumen superior de volumen pulmonar, agua pulmonar extravascular. La presión capilar del capilar pulmonar, la presión en cuña, se mantiene en el rango de 8 a 12, la presión venosa central, pero fíjense en la parte inferior del cuadro, esa diferencia del índice de Kirby, la relación de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que prácticamente es significativa. Y cuando la doctora Escalera en la anterior plática hablaba del tema de la oxigenación, pues si en la costa ustedes encontrarían un paciente con las cifras de 200 a 300 de índice de Kirby, pues seguramente ya los terminarían intubando a todos. Todos terminarían con tubo, con ventilación mecánica. En cambio, en la altitud, nosotros manejamos esos niveles del índice y prácticamente es una condición fisiológica del nativo de la altura, ¿no? Si reducimos el agua pulmonar extravascular en el tratamiento del distrés, vamos a encontrar probablemente un cambio significativo, como lo establece este cuadro, donde se ve la diferencia que existe entre la restricción de líquidos en aquel paciente que tiene edema por distrés, y seguramente el agua pulmonar es muy importante, tanto en la altura como en la costa. Pero ya a nivel de la altura, pues fíjense que el punto de inflexión cambia, el punto de corte es diferente, y prácticamente si bien en la costa y en la altura hay distrés respiratorio, pues los valores de alguna forma son mucho más elásticos para el hombre de la altura. En todo caso, esto es importante conocer y es importante considerar de que en el edema pulmonar, sea cualquiera la causa, pues la restricción de líquido y de volumen siempre es muy importante. Como ya decía el doctor Akaki, parece que cuando las revistas y las publicaciones están en inglés, parece que son mucho más creíbles, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar un poco con algunas publicaciones que se han hecho en otros países y en el Asia y en Europa, y que son también referentes al tema de los valores de la presión arterial y la relación, el índice de Kirby, la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada. Es importante que ustedes analicen este cuadro y vean cuán diferente es la PAFI a nivel de sitios bajos. Por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene un poquito más alto el índice de Kirby, a una altitud de 1500 a 2000, el índice de Kirby está entre 250 a 180, y de 2500 metros sobre el nivel del mar a 3600 está entre 150 a 100. Entonces, obviamente a nivel de la costa el índice de Kirby puede llegar a 500 y ser absolutamente normal para todos ustedes.
Nosotros manejamos estos valores dramáticos de índice de Kirby, que son muy preocupantes en pacientes que tienen una presión de oclusión de la arteria pulmonar de 18, que es una presión absolutamente normal. Y prácticamente una persona de la altura puede vivir absolutamente sin edema de pulmón con estos valores, porque prácticamente son los valores naturales de la altitud. Entonces, ese es un mensaje muy interesante. Y bueno, para ir terminando, porque nos quedan todavía unos cuantos minutos, comentarles, por ejemplo, que en esa publicación que también realizamos hace unos 3 o 4 años, tratamos de comparar, mejor dicho, la relación que existe en aquellas personas que están conectadas a un ventilador, en individuos que están por debajo de los 1500 y aquellos que están por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar y están sometidos a ventilación mecánica, y se les midió todos los parámetros respiratorios y transporte de oxígeno y prácticamente vimos que la adaptación es absolutamente normal. Tanto el cuadro de la derecha como la izquierda es muy parecida. Las líneas, los cuadros azules revelan que existe una correlación directa de todos los parámetros y prácticamente, ¿qué quiere decir? Que cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica, esté en la costa o en la altura, pues sus constantes, sus parámetros no se van a alterar ni se van a ver influidos de manera artificial y que probablemente su tratamiento a nivel de la altitud sea tan importante y tan significativo como aquel en la costa, porque muchas personas en la época del COVID en la altitud preferían llevar y trasladar a los pacientes a sitios más bajos, pensando que la oxigenación podía mejorar sus condiciones de transporte de oxígeno, mejorar la oxigenación celular, pero eso se ha demostrado de que probablemente no era de lo mejor y no era muy efectivo. También tratamos de hacer una revisión en relación al Doppler transcraneal y medir la velocidad de flujo cerebral en la altitud. En realidad, el Doppler transcraneal es una ecografía del cerebro donde se mide prácticamente la velocidad de flujo a nivel de las arterias del cerebro. Y considerando que nosotros manejamos niveles de hematócrito y hemoglobina mucho más altos, pensamos que la viscosidad y que el comportamiento del flujo podía ser diferente. Y eso ya se vio en publicaciones y trabajos previos que hicieron en otros sitios. Y con estudiantes de medicina y con voluntarios hicimos un trabajo muy parecido para medir más o menos el comportamiento de la velocidad de flujo cerebral a nivel de la altitud en pacientes que no tenían antecedentes. Y fíjense en los cuadros, esta es la velocidad media de la arteria cerebral media, y abajo ven la tendencia de la curva a disminuir. La velocidad disminuye en relación directa al aumento del hematócrito que está abajo. Mientras mayor sea el hematócrito, pues la velocidad de flujo cerebral va disminuyendo. Esa es la imagen. Entonces, la arteria cerebral media disminuye la velocidad en relación al hematócrito. Ahí tenemos la arteria cerebral anterior, que también disminuye la velocidad de flujo sanguíneo cerebral. La arteria cerebral posterior tiene la misma tendencia de disminuir la velocidad de flujo y prácticamente la arteria basilar también tiene el mismo comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir? De que existe una disminución de la velocidad en relación a inversamente proporcional al hematócrito, y ese detalle es siempre muy importante. Y eso revela de que el flujo sanguíneo cerebral está prácticamente en relación a la viscosidad de la sangre y
al valor del hematocrito y de la hemoglobina, y probablemente de los gases mismos arteriales. ¿Cuál es el mensaje de este hallazgo, que es muy importante? En aquellos pacientes que tengan accidente cerebrovascular, los que tengan un evento isquémico transitorio, que tengan hemoglobinas relativamente altas, el mensaje es la sangría. En medicina crítica, pues es ideal hacerles una sangría a aquellos pacientes que han hecho un TIA, un accidente cerebrovascular, para mejorar la velocidad de flujo a nivel del sistema nervioso central. Es una revisión de algunos estudios que hemos hecho. Sería interesante poder transmitir algunos más. Tenemos otra información, pero en realidad yo creo que el objetivo central es demostrar de que el hombre de la altura maneja una fisiología casi tan similar como el hombre de la costa. Así que eso es cuanto quería presentarles el día de hoy y reiterarles el saludo de parte de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna. Muchísimas gracias.